Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias hemos llamado Candidatos en IFM Noticias, un espacio en el que conversamos con todas aquellas personas que están dispuestas a darse una batalla por el país, no solo quienes aspiran para llegar a la Casa de Nariño, sino también quienes ahora iniciaron este camino para llegar al famoso recinto de la democracia, el Congreso de la República. Recuerden que las elecciones al Congreso son primero que las elecciones a la presidencia y debe estar este tema también en el centro de la conversación. Los congresistas son quienes tienen el poder de las decisiones de los colombianos en sus manos, así que los invitamos a todos a estar muy atentos porque la abstención de voto al Congreso de la República es muy alta y en el 2026 no nos podemos volver a equivocar. Hoy vamos a conversar con un gran invitado en IFM Noticias, no es ajeno para ustedes, no es ajeno por supuesto para IFM Noticias, y él ahora viene a representar al movimiento Creemos del alcalde Federico Gutiérrez, encabezando la lista de la Cámara de Representantes por Antioquia. Luis Guillermo Patiño, bienvenido a IFM Noticias. Laura, muchas gracias por la invitación y feliz de estar en este espacio. Bueno, iniciamos un nuevo camino, un nuevo emprendimiento, como conversábamos ahora, porque el reto es bastante grande, pero ustedes decididos a representar a Antioquia en el Congreso de la República, a recuperar este rol tan importante, porque necesitamos que el Congreso vuelva a ser protagonista en un año retador, donde vamos a necesitar recuperar todos estos retos que hoy enfrenta el país, pero en IFM Noticias nos gusta hacer pedagogía, generar conciencia, porque eso es lo que queremos, que la gente desde sus casas aprenda a tomar decisiones informadas. Entonces yo quisiera devolverme varios años atrás, ya lo vimos a usted en su momento como secretario de Educación de Medellín, pero contemos un poco quién es usted, qué ha hecho y por qué decidió darse esta batalla desde el Congreso de la República. Sí, Laurita, mira, yo soy Luis Guillermo Patiño, lo digo con mucho orgullo, he sido maestro, he sido profesor toda la vida, más de 30 años formando diferentes liderazgos en la ciudad de Medellín y de Antioquia, profe de primaria, de bachillerato, decano de ciencias políticas, y básicamente esa ha sido mi misión, entender que es a partir de la educación cómo podemos transformar vidas, cómo podemos hacer que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan oportunidades, y así ha sido siempre. Por eso haber sido también secretario de Educación del alcalde Federico Gutiérrez ha sido un gran orgullo para mí, porque me ha permitido entender que el servicio público permite realmente cambiar las condiciones de las personas, y en este caso de los niños y de los jóvenes de la ciudad, y ahora lo queremos hacer, Laurita, desde el Congreso, trabajar por todos los niños de Antioquia y de Colombia. Nosotros en IFM Noticias siempre hemos dicho que la educación es la raíz, es el centro de todo. Sin educación pues realmente pasa como con la seguridad. Sin educación no hay absolutamente nada, y sin duda este sector tiene mucho que decir y ha sido muy silenciado, pues ni hablar ahora por el gobierno nacional que tanto daño le ha hecho a la educación. Usted está dándose esta batalla para llegar al Congreso de la República. ¿Qué sería lo primero que usted hace si es elegido representante a la Cámara por Antioquia? Bueno, lo primero, Laura, hacer consciente, tú lo decías y es muy importante, a todos los colombianos que un país que no le apuesta a sus niños, a sus jóvenes y a la educación es un país que no tiene futuro. Mire, para el 90% de los niños colombianos que son de estratos 1, 2 y 3, es decir, los más vulnerables, si no hay una educación de calidad, una educación que permita que ellos desarrollen sus talentos, no van a tener la posibilidad de forjar un proyecto de vida. Entonces yo creo que lo primero es que debemos entender que la educación no es cualquier cosa. La educación es el proyecto más extraordinario que puede tener cualquier sociedad, porque es el que permite no solamente el progreso intelectual, cultural, sino también social, es decir, para que las personas puedan vivir dignamente. Eso lo haría defenderlo como un proyecto estratégico de la nación, que todos, desde el sector público, desde el sector privado, desde la sociedad civil, tenemos que defender y comprometernos para que esta educación pública y también la privada sea de la mejor calidad, para que los niños del país tengan realmente oportunidades. La educación debe pasar de ser para algunos para convertirse a ser para todos.
Y nosotros, como usted lo acaba de mencionar, pues los niños y los jóvenes son prioridad en este país. A nosotros nos hace mucho ruido cuando dicen los niños y los jóvenes son el futuro del país, ¿no? Los niños y los jóvenes son el presente y el futuro, por supuesto. Son ellos quienes tienen en sus manos el poder de decidir, son ellos quienes transforman, son ellos quienes están heredando lo que les estamos dejando y les hemos fallado como sociedad. No los estamos poniendo en el centro de las decisiones, no los involucramos en la conversación, los juzgamos en lugar de escucharlos, y sin duda esto está ligado a la falta de oportunidades. Ellos no ven oportunidades en este país, se quieren ir, y esto pues obviamente de la mano de la educación que les ha fallado tanto. Entonces pues los niños y los jóvenes sin duda deben ser prioridad también para usted ahora que está luchando por llegar al Congreso. Sí, Laurita, mira, hay algo muy lindo que a mí me sucedió cuando fui secretario de Educación, y fue una de las grandes batallas que yo di junto con el alcalde Federico Gutiérrez en esa época, desde el 2016, y es que nos fuimos con megáfono en mano a todos los barrios de la ciudad de Medellín. Testigos fuimos en IFM. Claro, Laurita, a los parques, zonas de rumba, a los semáforos, y logramos en 4 años rescatar a más de 16,000 niños y jóvenes que no estaban estudiando. Los llevamos al colegio, los matriculamos, los acompañamos, y esto es algo muy bonito porque nos dimos cuenta que el golpe más poderoso que se le puede dar a la delincuencia es que nuestros niños estén en el colegio, y eso lo logramos. Y es muy bonito, Laura, porque yo hoy voy por muchas calles de la ciudad de Medellín, voy a universidades, voy a parques, y sale un chico: oiga, secretario o exsecretario Luis Guillermo, cuando usted fue a mi casa y habló con mi mamá y me llevó al colegio, yo empecé otra vez a creer que era posible tener oportunidades. Estoy terminando la universidad, estoy terminando la tecnología, estoy, gracias a Dios, forjando mi propia empresa gracias a esa opción. ¿Sabes qué, Laurita? Yo creo que eso ha sido lo más lindo que me ha pasado en la vida, que esos niños que estaban siendo explotados laboralmente, sexualmente en una esquina, que estaban consumiendo droga, encontraron que la educación era realmente ese entorno protector para hacer muchos de sus sueños realidad. Hay una narrativa que también tenemos que cambiar y que por supuesto nos hace muchísimo ruido en IFM y a mí personalmente, y es que ahora hay una tendencia que las madres de familia dicen: no, es que yo prefiero que mis hijos estén tranquilos y felices a que aprendan, pues a que estén en una buena educación. Y uno dice, bueno, ¿acaso es lo uno o lo otro? Ellos pueden estar tranquilos y felices y al mismo tiempo aprender, porque la educación yo creo que es de esos capitales que uno nunca puede parar. Desde los niños, los jóvenes, los adultos, porque vuelvo y repito, gran parte de los problemas que hoy en día en Colombia y en el resto del mundo son por falta de pedagogía, por falta de esa misma educación. ¿O qué piensa usted? No, Laura, estoy de acuerdo. Mire, hoy vemos algo, yo que he sido maestro toda la vida, que está sucediendo en muchas familias del país, y es que no le dan el valor que tiene el proceso de educación de sus hijos. Hoy muchas familias no se comprometen con los niños, los dejan solos, no están trabajando de la mano con los colegios, con los profesores, y piensan que muchos de los niños y los jóvenes tienen a temprana edad esa capacidad de decidir y decir, por ejemplo, no, es que yo me quiero quedar en la calle o estudiar simplemente lo que me gusta virtual, y no entienden que finalmente es la escuela, es el lugar donde no solamente se aprende matemática, física, química, sino que se aprenden valores, se aprende ética y una cantidad de competencias que son necesarias para el siglo XXI, como por ejemplo, los niños aprenden a trabajar en equipo, aprenden a resolver problemas, aprenden a interactuar con otros y también a sobreponerse a muchas dificultades. Entonces el llamado a los papás es que hoy el proceso de educación es de corresponsabilidad, y que lo que tenemos que tener claro es saber cuáles son esos talentos, esas capacidades, desde lo deportivo, desde lo cultural y desde lo educativo, y acompañar a nuestros niños en esas competencias, porque la única manera de que salgan los grandes científicos, los ingenieros, los deportistas, los atletas, los bailarines, es que ellos desde pequeños sueñen con desarrollar ese talento y encuentren esas personas que los acompañan en ese proceso de formación. Así es, fortalecer sus talentos y también pues formar buenos seres humanos. Así yo es, creo que ahora la educación integral. Así es, la decencia se volvió un lujo en este país y es una locura. Necesitamos recuperar los valores y volver a lo esencial. Hablemos del ICETEX, que sin duda pues otra de las fallas de este gobierno nacional y otra pues que perjudicó a los jóvenes de hoy en día en este país.
Laurita, mira, eso ha sido Tristeza da, ¿no? terrible. El gobierno nacional no solamente ha decepcionado al sector educativo, sino también muy especialmente a sus jóvenes. Mire, el ICETEX era un mecanismo que posibilitaba que el 90% de los chicos de los estratos 1, 2 y 3 tuviera una posibilidad de un crédito para estudiar. Y lo que ha hecho este gobierno es destruirlo. Por ejemplo, pasó de 1.200.000 millones de pesos al año a menos de 800.000. Acabó con el subsidio a los créditos del ICETEX, que lo único que hizo fue encarecer el crédito a más de 280.000 familias, que además eran de los estratos 1 y 2. Y para acabar de ajustar, Laura hizo algo que fue terrible, y es que antes se entregaban aproximadamente al año unos 60.000 créditos del ICETEX cada año, y con la reducción que le dio este gobierno no se están entregando ni 12.000. ¿Y cuáles son los más afectados? Los muchachos que salen de los colegios oficiales del estrato 1, 2 y 3, que son más de 400.000 en el país y que infortunadamente no pueden estar estudiando. Es muy triste porque hoy, Laura, el 60% de los estudiantes que salen de 11 no hacen el tránsito a la educación superior ni postsecundaria. Y el ICETEX con el crédito era una de las formas para que ellos estudiaran, e infortunadamente se les está negando ese derecho fundamental a la educación. Hay que llegar a transformar eso y devolvérselos a los jóvenes, por supuesto. Claro, hay que devolverles eso, y no solamente pensar en que tenga un presupuesto muy importante, sino mirar también qué formas, Laura, de financiación con intereses mucho más bajos, y también permitiéndole a que los de estratos 1 y 2 que tengan las mejores notas, al final puedan ser muchos de ellos créditos condonables, porque eso realmente es un compromiso también con los chicos que más lo necesitan y que por mérito sean excelentes estudiantes. Para hacerle justicia a la educación y por supuesto a la pedagogía, en IFM Noticias nos gusta mucho hablar de ese papel que ustedes cumplen en el Congreso de la República, porque hay gente que dice, bueno, ¿qué hace un representante? ¿Qué hace un senador? A veces dicen incluso, es que los representantes también son congresistas. Hay una falta, digamos, de pedagogía que es entendible, porque pues no se ha llevado a darle tanta importancia a los congresistas, que como decíamos al inicio de este programa, ustedes tienen en sus manos el poder de las decisiones de los colombianos, no solamente de aprobar o desaprobar leyes, sino también de acompañar a los colombianos en cada una de las decisiones que afectan el día a día. Contemos un poco por qué es tan importante ese rol al que usted está aspirando llegar y cómo representaría usted a los antioqueños. Laura, mira, es de los roles más importantes que existe en las democracias modernas. Los parlamentos o los congresos están ahí precisamente para permitir que los pesos y los contrapesos de las democracias puedan funcionar. Es decir, que de alguna manera, representando en este caso a los colombianos, evitemos tentaciones personalistas y autoritarias como las que ha tenido el presidente colombiano Petro, que afecte ese juego democrático. Evitar que de alguna manera las decisiones del Ejecutivo sean unipersonales, sean muchas veces autoritarias, y que afecten el sentido de la democracia nacional. Es una muy importante. La otra, el Congreso está encargado de emitir leyes que de alguna manera permitan que se dé en el país desarrollo económico, desarrollo social, que se brinde bienestar a las diferentes comunidades nacionales, emitiendo leyes que sean justas, acordes con la realidad, que eviten, como les decía ahora, el populismo, y que sean leyes que realmente permitan un equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo social. Y otro papel que yo lo resalto y que es muy importante en las diferentes democracias es que el Congreso tenga la capacidad de hacer un control político efectivo a las acciones y a las determinaciones y a los juegos de poder, tanto del presidente como de sus ministros. Es muy importante que sean capaces de hacer
por ejemplo, mociones de censura, que tengan la capacidad de rechazar leyes que vayan en contra de las mayorías o del beneficio del país. Y nosotros, en este caso de la Cámara, tenemos un objetivo muy importante, que es mi propósito. Con ese megáfono, Laura, con el que fuimos a buscar alguna vez los niños a la calle, vamos a ir no solamente ahora en esta campaña, sino después a las diferentes regiones y municipios de Antioquia. Queremos ser la voz de esas necesidades que tienen no solamente los niños, los jóvenes, los campesinos, sino todos los ciudadanos de Antioquia, que quieren seguridad, que quieren vías, que quieren salud, que quieren y merecen una mejor educación. Entonces ese va a ser mi compromiso, como nos lo ha enseñado de alguna manera la persona que ha sido elegida y respaldada por el movimiento Creemos, el alcalde Federico Gutiérrez. Lo que vamos a hacer es precisamente a recorrer Antioquia y a dar la cara. Nosotros no somos, Laura, de oficinas, no somos de directorios, no somos de estar metidos en unos espacios cerrados, sino que Creemos es eso. Creemos es un movimiento de la gente que no nació en un espacio cerrado, sino que nació hablando con la gente honrada, que se levanta todos los días a trabajar, con el estudiante, con el líder, con las personas que le aportan, como los empresarios del país, para salir adelante. Desde Creemos, además, iniciaron este camino recorriendo las calles de diferentes municipios para recolectar las firmas, para conversar con la gente. ¿Qué les decían? ¿Cómo fue este proceso? Pues que para usted no es nuevo, porque como usted lo mencionaba, desde la Secretaría lo hizo con ese megáfono, pero ¿qué le decía a la gente? ¿Cómo se sentía la gente sabiendo que ustedes están aspirando a llegar a tan importante rol? Laura, mira, fue muy bonito. Yo estuve más de 60 días todos los días en las calles, en las veredas, en los barrios, en los municipios, y sentíamos en Antioquia que la gente recibía a Creemos no solamente con mucho cariño, sino con mucha ilusión. Y nos decían, miren, yo firmo por Creemos porque estamos seguros que a Colombia lo tenemos que salvar todo, que a Colombia lo tenemos que rescatar desde las propias regiones, que a Colombia lo rescatamos y nos unimos todos. Entonces fue muy lindo, Laura, porque fueron más de 800,000 firmas, que no fueron firmas y cifras automáticas, sino que fueron básicamente firmas de confianza, de gente que cree, que desde Creemos y desde Antioquia podemos también rescatar al país, podemos defender la democracia, la educación, los niños, los jóvenes, las oportunidades. Entonces, yo creo que eso nos llena de alegría, porque a pesar de las dificultades, Laura, en el país hay optimismo y hay ganas de trabajar fuerte para sacar el país adelante. Hay dos palabras que usted mencionó muy importantes y que para IFM Noticias son fundamentales y se nos convirtieron acá casi que en un ritual, porque sin duda, en medio de tantos retos e incontables desafíos, porque hay una lista eterna, este país está completamente desencuadernado, la confianza, la esperanza y el optimismo realista no se puede perder. Así que, ¿qué mensaje de esperanza le dejaría usted hoy a los colombianos para que sigan creyendo, para que entiendan que Colombia es más que un gobierno, es más que un presidente, y que hemos salido de crisis iguales o peores en la que estamos sometidos hoy en día, y que sin duda pues vamos a seguir, no solo vamos a recuperar a Colombia, sino que la vamos a seguir construyendo entre todos, como usted mismo acaba de decir? Laura, mira, el mensaje es muy poderoso. No podemos rendirnos, no podemos desfallecer, no podemos quedarnos en discursos tristes y fríos. Tenemos que unirnos, trabajar duro, con esperanza, participar en las elecciones democráticas y darle nuevamente ese rumbo que necesita Colombia, de esperanza, de trabajo, de responsabilidad y sobre todo que no nos dividan más, que entendamos que somos una sola sociedad, que somos un solo Estado y que si trabajamos de la mano, en equipo, como lo hemos hecho desde Medellín y Antioquia, vamos a lograr grandes objetivos y vamos a sacar a nuestro país adelante. Antes de despedir esta conversación, ahí yo le voy a dejar su cámara para que usted le hable a los colombianos, a esta audiencia de IFM Noticias que nos ve y que nos lee, animándola a contarles las razones por qué deberían votar por usted en el mes de marzo a la Cámara de Representantes por Antioquia para llegar al Congreso de la República con el movimiento Creemos.
Bueno, yo quiero decirle a todos los colombianos y especial a los antioqueños que Luis Guillermo Patiño tiene una gran experiencia, no solamente en el mundo público y privado a partir de la educación, sino que es una persona que lleva toda una vida preparándose y sobre todo que con resultados le he servido a mi ciudad y a mi departamento. Hemos logrado cifras muy importantes como la deserción más baja de la historia, más de 20,000 niños que regresamos al colegio, y si lo hemos hecho aquí como exsecretario en la ciudad, tenemos todas las ganas, la motivación, la experiencia y el conocimiento de aportarle a ese sistema educativo ahora de Antioquia y sobre todo de nuestro país, porque recuerden, los niños y los jóvenes son lo más importante, hay que cuidarlos, acompañarlos y permitirles que puedan desarrollar su proyecto de vida. Luis Guillermo Patiño, candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, junto al Movimiento Creemos, muchísimas gracias por venir a IFM Noticias, que sea la primera de muchas en este camino que usted está recorriendo ahora para llegar al Congreso de la República. Laura, muchas gracias y un saludo a todos. Y con ustedes nos encontraremos nuevamente en otro espacio de candidatos en IFM Noticias para que desde sus casas puedan conocer a todas estas personas que están dispuestas a darse una batalla por el país, sepan qué han hecho, qué hacen y sobre todo qué están dispuestos a hacer por Colombia, porque en el 2026 no nos podemos volver a equivocar. Hasta luego.